Buenos días a todos. Nos encontramos en la Dirección de Etnología y Antropología Social, compartiendo el día de hoy un trabajo que hicimos con muchísimo corazón, que vamos a narrarles cómo fue el proceso y cuál fue el impacto que tuvo en la población. Se trata del cortometraje El Colorado, Memoria a través de la imagen. Antes quiero presentar a la gente que está el día de hoy conmigo presentando este trabajo que ha sido colaborativo, en el que se ha involucrado mucha gente. Esta mañana está Pierre-Marc Renet representando al ACNUR, es asociado de información pública para el ACNUR en el sur del país. Le agradecemos muchísimo la presencia. También está con nosotros Kit Dan Miller, fotoperiodista, involucradísimo en el proceso de este trabajo, el pretexto para poder llegar a El Colorado, municipio de La Trinitaria en Chiapas. Isaac Guzmán, ha sido un gusto tremendo poderlo encontrar en el camino, un gran fotógrafo, antropólogo también. Después voy a hablar voy a dar más datos sobre ellos, y que está además ahora en un proyecto maravilloso que es el Laboratorio de Fotografía Batsilab en San Cristóbal de las Casas, y en representación del Laboratorio de Antropología Social de la UAM Iztapalapa, pues Gerardo Alcocer, que también fue una de las personas más involucradas al ser fotógrafo y editor de este cortometraje. Vamos a ir hablando de cómo fue este proceso. Les agradecemos muchísimo el que estén este día con nosotros. Yo soy Verónica Ruiz Lagier, directora del proyecto, investigadora en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Los saludo a todos desde Comitán de Domínguez, Chiapas, y arrancamos. Buenos días. Maksa kalau amin aja kaya, normal. Balkan ini an ama. Pero tamang buat apa nang tu kalau kali an cakap ya. Masan, am sajina cakap maksa kalau pero tu tak buat maksa kalau amin. Wina oni ni tu is oni pero hatu ini ke pero man coba tak apa. Kamu icung ber macam macam. Yang ni is. Aku mantap aku icung itu lah udah cina coba. Asan is oni di man coba kubesin asan anda kan dilihat nak palas ke lah. Ya tu ni icung bona dia si Erwin nah. Gracias, Gerardo. Pues bueno, esto es el inicio, es una probadita de este trabajo que hemos realizado en la comunidad acateca, El Colorado. Voy a dar una información muy general de dónde se encuentra, ¿no? Está a muy pocos kilómetros de la frontera llamada La Mesilla, ¿no? Esta conexión que tenemos por la autopista panamericana entre Chiapas y Centroamérica. Para algunos, Chiapas es parte de Centroamérica culturalmente hablando. Y El Colorado, y esta es la razón por la que Pierre-Marc Renet está el día de hoy con nosotros. El Colorado se generó inicialmente como un espacio en el que los refugiados guatemaltecos se concentrarían hasta su retorno colectivo en el programa institucional como retorno colectivo a Guatemala.
Sin embargo, esto no sucedió y no con toda la población. Y el Colorado, pues bueno, debe ese lugar al ACNUR, ¿no? A la participación del ACNUR, que los protegió en aquel momento y les brindó el apoyo en los ámbitos de salud, de educación y en la infraestructura general, ¿no? de aquel espacio. Voy a darle la palabra a Pierre. Nos va a dar un mensaje de parte de Naciones Unidas en la Asociación de Refugiados en México. Adelante. Muchas gracias, Verónica, y bueno, gracias también por el espacio y el interés de hacer este gran documental que están presentando hoy sobre la comunidad del Colorado en Nueva Libertad, aquí en Chiapas. Justamente es parte de lo que nuestro inicio, justamente como ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, justamente en los años 80 y 90, con el tema de los guatemaltecos que huían en ese momento por el tema de la dictadura, ¿no? En ese país, en ese momento, y muchos, hablamos de miles de guatemaltecos que llegaron acá a Chiapas en ese momento, en busca de refugio y huyendo justamente de la dictadura, y muchos llegaron sin nada. También se hicieron campos de refugiados en esa zona, que hoy ya es un pueblo completamente integrado, al final de cuentas, a México y a Chiapas. Y me parece una súper oportunidad también con ese cortometraje que están presentando hoy, demostrar justamente el legado de esas personas al país y todo lo que han tenido que pasar también esas personas al llegar a México en un nuevo país, en una nueva comunidad, en una zona que no conocían tampoco, a pesar de que es muy similar a la cultura que tienen, pero al final de cuentas es una zona totalmente nueva para ellos, con otras formas de vivir también. Y eso pues me da mucho gusto estar acá con ustedes, ¿no? Y eso también muestra la gran tradición que tiene México de asilo, que tiene el país con acoger ese grupo de guatemaltecos, pero también ha habido en el pasado también otras dictaduras en el sur de América, Argentina, Brasil, Chile también, donde muchos llegaron acá a México en esa época de los 80s, 70s también, en busca de protección y de asilo, ¿no? Al final de cuentas, y eso México les ha abierto la puerta, y es importante también esa integración de esas personas. Al final de cuentas, esa comunidad de guatemaltecos allá en la Nueva Libertad, en el Colorado, al final de cuentas, pues es una muestra de su integración a esta comunidad, de lo que han hecho también en esta zona, que llevaron su cultura, su comida, su legado cultural, al final de cuentas, a esta comunidad y a enriquecer a la población local, ¿no? Es algo que me parece súper importante y que tenemos que seguir haciendo y promoviendo justamente esa integración de las personas que están huyendo y que están llegando a México. Lo estamos viviendo actualmente otra vez con los centroamericanos, especialmente hondureños, salvadoreños, que están huyendo por el tema de las pandillas. Hay grupos también de Guatemala, de una parte de Guatemala también, que están llegando acá por la misma situación, y de nicaragüenses también que están huyendo por la misma situación política que está viviendo su país. Entonces es súper importante participar en esa integración, a no generar xenofobia, a apoyar a esas personas, a ser tolerante y a entender el por qué están llegando a México en busca de protección y el asilo, al final de cuentas. Y eso sería mi mensaje. Y muchas gracias también por este gran trabajo que han hecho, Verónica, con las fotos que han hecho en ese momento, que pudieron reubicar a las personas que había tomado en ese momento y mostrarles en ese importante cortometraje que están presentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. El ACNUR también apoyó para que el Laboratorio de Antropología Visual acudiera al evento de los 30 años del Colorado, y en el que se daba el banderazo de conmemoración de los 40 años del refugio en marzo del año pasado. Y gracias a eso es que se pudo realizar este material.
Y no solo al apoyo del ACNUR, también fue un apoyo siempre incondicional de la Dirección de Etnología y Antropología Social. Y está a cargo de esta el doctor Eduardo González. Ha insistido en diferentes espacios en la importancia que tiene la antropología visual, ¿no? Como una disciplina con sus características propias. Alina, esta especialidad ha llegado lento, ¿no? Y alguien que ha defendido este tipo de trabajos, pues ha sido precisamente el doctor Eduardo González, que me parece que está conectado ya y me gustaría que compartiera unas palabras con nosotros sobre lo que ha implicado este trabajo dentro de la DEAS. Eduardo, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí. Gracias, Verónica. Saludos a ti y a todos los colegas que están en línea y viéndonos en la transmisión en vivo. Pues efectivamente, el espacio de la antropología visual como un campo de investigación en realidad en nuestro centro de trabajo está abriéndose paso como un área de investigación de exploración. Estamos descubriendo que si bien el andamiaje institucional apenas se está construyendo para, digamos, consolidar esta área de investigación, nos estamos dando cuenta al mismo tiempo que la visualidad, la imagen o los elementos audiovisuales están imbricados con la antropología de manera histórica. La antropología es una ciencia en general visual. Siempre hemos necesitado observar, con cámara o sin cámara, tenemos que observar y tenemos que hacernos cargo de lo que vemos y de interpretarlo. Y en particular, bueno, esta imbricación del registro audiovisual con la interpretación histórica y etnográfica, pues está abriendo muchas posibilidades de investigación, pero también de reinterpretación de la realidad, no solo de interpretación, y eso lo podemos ver en el trabajo específicamente de Verónica, nuestra estimada colega Verónica Ruiz, de la DEAS. Estamos viendo cómo podemos hacer memoria, cómo detonar la memoria, no solamente de los habitantes de estas diásporas, de estas regiones que ya han sido ocupadas, sino que también nosotros mismos, ella misma como investigadora, se está detonando la memoria. Y ambos, tanto las personas que son entrevistadas, que nos dan el privilegio de acceder a su testimonio, como ella como investigadora y en general los colegas que investigan, pues estamos detonando la memoria de manera simultánea. Entonces es un proceso de investigación bien interesante. Y solo diría que en el caso de, pues, de las migraciones forzadas o voluntarias, de cualquiera de las dos, nos están revelando un proceso de muy larga duración histórica que es el poblamiento de América mismo. Es un proceso de larga duración que no se ha detenido y que probablemente no se detenga nunca. Las migraciones son parte de este gran proceso de los pueblos originarios que se están moviendo todo el tiempo por el territorio por diversas causas. Quizás no lo veamos, no nos toque verlo, pero a lo mejor un día se detonan migraciones en el sentido contrario, pero ahí vamos a estar para registrarlo, para dar cuenta de ello, y es importantísima la memoria, perdón, la imagen justamente para detonar la memoria. Así es que bueno, enhorabuena por este trabajo y vamos a seguir impulsando con todos los colegas en un trabajo en equipo esta gran, extraordinaria área de investigación que es la antropología visual. Gracias, Verónica. Saludos. Muchas gracias, Eduardo. Ahora les vamos a dar una probadita más de lo que ha sido este trabajo. Marzo de 2020. La desmemoria y los silencios dieron paso al recuerdo a través de la imagen. 200 imágenes captadas por el fotógrafo Keith Dan Miller entre 1991 y 1993 fueron el elemento catalizador para llevar la memoria colectiva al espacio público. Yo creo que Raúl, vení, mira, siempre parece el golpe. Su cara, mira. Sonrisa. Gracias, Gerardo. Pues bien, allí vemos la primera noche en la que llegó Kit con su maleta llena de fotografías impresas,
mostrándoselas a la gente de la comunidad para que reconociera a esas familias y pudiera entregarlas, ¿no? Familia por familia, quienes estaban aún en el Colorado. Kit nos va a contar de este proceso. Queremos también comentarles, yo lo haré también al final, de cómo fue que Kit y yo coincidimos en el camino, ¿no? El Colorado fue una comunidad que yo estudié en mi tesis doctoral hace 20 años. Y en el camino, hace unos años, nos encontramos Kit y yo, y resulta que Kit había estado de 1991 a 1993 de manera intermitente, había visitado el campamento de Cieneguita, de donde sale, de donde parte la mayoría de la población que se trasladó a aquel terreno que la ACNUR había adquirido para proteger a los refugiados y que ahora se llama el Colorado. Así que, bueno, él tuvo esta necesidad 30 años después de acudir a la comunidad a entregarles lo que es parte de su historia. Y les platicaremos del impacto del corto en la comunidad. Al final quiero darle la palabra aquí, que cuente cuál fue su experiencia al regresar 30 años después a la comunidad del Colorado. Adelante, Kit. Gracias, Verónica. Gracias a todos que están participando el día de hoy, los colaboradores, las instituciones, ACNUR, DEAS, INA, toda la gente que están aquí para escuchar. Lo que me gustaría hacer al principio es dar un poquito de contexto de cómo yo llegué allá a el Colorado, Nueva Libertad, para fotografiar en los años 91, 93, varios viajes allá. Cuando yo me mudé a México en 1987, empecé una relación enseguida con la agencia Imagen Latina, una agencia de fotografía muy comprometido, de fotógrafos independientes. Yo vivía antes en Austin, Texas, y desde allá había seguido el tema de la migración, específicamente en la frontera entre Texas y los estados de México. Pero ahorita, estando en México, estando parte o colaborador de Imagen Latina, podría ver de una manera, una perspectiva nueva y más directa el fenómeno migratorio. Y específicamente adentro de este fenómeno, la crisis humanitaria de los indígenas mayas guatemaltecos que habían huido de la represión en su tierra natal y llegado para establecerse en el otro lado de la frontera, en Chiapas. Solamente un poquito de la historia. Yo sé que probablemente ustedes están enterados de ese proceso de su huida, pero a principios de la década de los 80s, Chiapas en realidad se convirtió en refugio seguro para 100,000 guatemaltecos que habían huido para sobrevivir y también para evitar la erradicación de sus pueblos y su cultura única. Este fue obviamente el resultado de una política de tierra quemada por parte del gobierno. A lo largo de la frontera entre México y Guatemala, algo como 870 kilómetros, había una historia muy rica de comercio transfronterizo, flujos laborales, muy, muy común, y existente desde hace muchos años. En todo este tiempo, finalmente establecieron como 90
campamentos de refugiados, muchos que han venido desde el departamento de Huehuetenango, específicamente municipios como Nentón, San Miguel Acatán, Santa Ana Huixta, Colotenango, obviamente para escapar del ejército de Guatemala y las patrullas civiles que trabajaban a su orden. A lo largo de esta zona de guerra del norte, las tropas gubernamentales combatieron una insurgencia de izquierda cuyos bastiones y zonas de influencia fueron en coincidencia con aldeas indígenas. Como consecuencia, los campesinos tenían que fueran tildados como guerrilleros o por lo menos simpatizantes de los insurgentes. Desde el momento de establecimiento de esos campamentos cerca a la línea con México, pero con tiempo había un movimiento más afuera de la frontera, básicamente por la incursión del ejército guatemalteco para el intento de exterminar los refugiados. Yo tuve la información de primera mano sobre esos movimientos y los nuevos campamentos que se establecieron gracias a amigos fotógrafos que habían estado en la frontera entre Chiapas y Guatemala y habían fotografiado la instabilidad allá. Específicamente dos, José Ángel Rodríguez y Antonio Turok, conocí su trabajo y lo que habían hecho allá. Yo estaba ansioso para ir yo mismo. Quisiera pasar suficiente tiempo, yo pensaba, en una sola comunidad para poder establecer una relación de confianza entre el grupo allá en esa comunidad y poder fotografiar libremente su vida diaria específicamente durante la formación de un campamento de refugio adentro de México. Hice mi primer visita al campamento de refugiados La Cieneguita el sábado 12 de enero de 1991. En contraste de esa visita, yo había estado en Tuxtla para cubrir lo que se llamaba Cumbre de Tuxtla, reunión, los días 10 y 11 de enero. Presidentes de los 5 países centroamericanos y México estaban allá reunidos con la intención de establecer o crear una zona regional de libre comercio. Mientras fotografiaba los acontecimientos de esa reunión, encontré un grupo de periodistas de la tele que tenían planes de ir a un campamento de refugiados. Entonces me reuní con ellos, hablamos, dijeron que vamos muy temprano para llegar allá al campamento de Las Cieneguitas. Eran colegas míos y estaban más o menos felices para que acompañara en su viaje de 4 horas de Tuxtla a Las Cieneguitas. Déjeme ver si ahorita puedo empezar a mostrar algunas de las fotos y a ver si funciona ¿cómo vamos a hacer otra cosa? Perdón. Mientras que estás luchando con la computadora, Kit, quizá comentarle a la audiencia
que años antes de que tú captaras estas imágenes, la población guatemalteca refugiada pues siguió viviendo mucho del acoso y de la violencia militar guatemalteca en territorio mexicano. Más de 70 incursiones se tienen registradas en territorio mexicano, masacraron varios campamentos de refugio y la gente de Cieneguita, que después partió al Colorado, vivió cuando menos 2 o 3 ocasiones esas masacres ya estando en Chiapas, ¿no? Eran años muy difíciles, se acordó en asambleas comunitarias de los campamentos que no ingresara ningún ciudadano norteamericano que llegara, ¿no? Esto está en archivos que estamos ahorita analizando en la pastoral, en San Cristóbal. Y pues bueno, era una guerra financiada por Estados Unidos, ¿no? Y esto es lo que hace también hace maravilloso de las fotografías de Kit y de la presencia de Kit en estos campamentos, ¿no? Quizá, a veces, las intenciones de unos sí se reflejan y sí se pueden leer por otros. A Kit no se le prohibió el paso, no solamente en 91, ¿no? Se le permitió entrar en 92, se le permitió entrar en 93 y hacer el registro del nacimiento de esta comunidad, ¿no? En ese momento no se sabía que sería una comunidad mexicana, fronteriza. Estaba Kit registrando lo que sería el nacimiento de una nueva comunidad maya, acateca, en el municipio La Trinitaria. Bueno, ya logró compartir, así que continúa aquí. Ok. A ver, voy a seguir hablando de la experiencia y mientras, voy a mostrar algunas de las imágenes. Las primeras 10, 12 fotos aquí son del campamento La Cieneguitas. Llegamos allá antes del amanecer, mientras que esperábamos, esperábamos que los líderes de la comunidad aparecieran, vi encendieron hogueras en cabañas de madera o carrizo, uno por uno, y las luces parpadeantes aparecieron, adquieren como una apariencia, digamos, de cientos de luciérnagas. Después de hablar con los encargados y recibir permiso para fotografiar, salió el sol y una multitud de niños pequeños se reunieron a mi alrededor. La curiosidad superó su miedo de un extraño gringo alto con cámaras esparcidas. Un niño se acercó y me preguntó si podría mirar específicamente a la cámara con un lente largo. Dije, claro, adelante. Los estuvo y entrecerró los ojos por el visor, recorriendo las laderas cercanas y luego las montañas distantes con este nuevo dispositivo desconocido. Le pregunté qué buscaba con tanta atención con mi cámara. Solo quería ver mi casa en Guatemala, pero no puedo, fue su respuesta. Fotografié en La Cieneguita hasta media tarde, cuando nos dirigimos a lo que nos dijeron que iba a ser un nuevo campamento de refugiados, poblado en parte por algunas de las personas que conocimos en Cieneguita. Se llamaría Nueva Libertad, pero también se denominó El Colorado. Estaba en una zona seca, muy seca, semidesértica, donde un canal de riego existente servía como la única fuente de agua potable y también como único lugar para bañarse. Pero este campo fue único entre el resto de los campos de refugiados
en México, ya que se estableció con el propósito de unir a aquellos refugiados que quisieran regresar colectivamente a Guatemala. Me presenté a los líderes del nuevo campamento, les expresé mi deseo de regresar en una fecha posterior y les pedí permiso para continuar con este naciente proyecto de fotografía en el campamento Nueva Libertad. Estaban abiertos a la idea, pero me hicieron saber que la decisión tendría que tomarse colectivamente. La única forma de conocer su decisión sería regresar al campamento en algún momento en el futuro. Más tarde de este año, en abril, en los años próximos, volvería numerosas veces para fotografiar en Nueva Libertad. Documenté la vida cotidiana y lo que es más importante, la construcción de una nueva comunidad guatemalteca en suelo extranjero en México. Publiqué algunas fotos en México y recuerdo haber participado en una exposición aquí, pero en su parte mayor el trabajo languedicio en mis archivos no hizo mucho con esas fotos en ese entonces. Hace como 7 años decidí que debía regresar a Nueva Libertad para ver qué había sido del lugar y sus habitantes. También tuve la idea de presentar mis fotos como un regalo a la gente de la comunidad con la esperanza de ayudar a su historia colectiva. Había perdido todo contacto con el campamento, así que comencé a buscar información y a alguien que podría servir como enlace entre la población actual y yo. Numerosas fuentes mencionaron a una antropóloga mexicana de nombre Verónica Ruiz. Coincidentemente, había estado en el mismo campamento de Nueva Libertad donde yo había dedicado mi tiempo durante 91-93, pero algunos años después, a partir de 2004, creo que fue en este año. Como resultado de su trabajo allí, había publicado su tesis y un libro, Ser Mexicano en Chiapas. Sentí que ella era el contacto que buscaba para poder regresar a Nueva Libertad. Vivía en Coyoacán, en la Ciudad de México, cuando la ubiqué. La visité en su casa y hablamos sobre las posibilidades de regresar al campamento. Estaba entusiasmada con las posibilidades de presentar mis fotos a la comunidad. También tenía 8 meses y medio de embarazo. La visita tendría que esperar. Lo hizo la espera casi 5 años. Cuando volvimos a establecer contacto en el verano de 2019, estábamos viendo el 30 aniversario del establecimiento del campamento en 2021. Era el momento adecuado para revisar y comenzar los preparativos para una documentación de la historia del campamento en la que mis fotos de los años jugarían un papel vital. Una visita preliminar al campo en octubre de 2019, que ya no es realmente un campo de refugiados, sino una ciudad pequeña, plenamente incorporada en el condado de la Trinitaria, para presentar nuestras ideas al ayuntamiento para un festival cultural en 2020. La idea fue recibida con aprobación abrumadora y promesas de apoyo. Todos acordaron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como fecha de la hora, o en ese entonces denominado Festival de la Memoria Histórica. Imágenes mías de mis archivos que muestran la construcción y el crecimiento de la comunidad, los habitantes y los paisajes originales se imprimieron en lona y se colgaron afuera de lo largo de las calles y en los lados de las casas y negocios. Además de bandas de marimba, grupos de teatro y danza y recuerdos orales, durante los eventos del festival
proyecté en una pantalla de 5 por 3 metros unos 160 fotos. Para muchos de la comunidad, este fue la primera posibilidad de ver lo que fotografié hace 30 años. Con eso en mente, la presentación fue de formato libre con un micrófono listo para escuchar comentarios. Los preparativos, la presentación de fotografías a particulares realizadas en esos años 91, 93 y el propio festival se grabaron magistralmente con imágenes fijas, sonido y video. Para resumir, en el campamento de refugiados de Nueva Libertad, Chiapas, la memoria colectiva ha sido un asunto privado, había sido un asunto privado y a veces escondida. No existía ningún evento cívico o religioso que haga referencia a este pasado reciente que recuerde los orígenes culturales que quienes permanecieron viviendo en el campamento. La fundación de la comunidad nunca se ha conmemorado. Por eso no existe una narración colectiva que se refiere a la creación de la comunidad, que se verá como etnogénesis y como punto de partido para las nuevas generaciones, donde el pasado se recupera y sustenta en un proyecto comunitario que mira hacia el futuro. En este sentido, mis fotos, yo creo que han ayudado a revitalizar la memoria colectiva, a dar más sustancia a lo más importante y a posicionar la comunidad en la esfera pública. Esas imágenes de ese tiempo en Nueva Libertad han ayudado para que el silencio no invade a las generaciones más jóvenes y que afecta el tejido social de la comunidad. Aparte de toda la gente que he agradecido para la presentación el día de hoy, obviamente tengo que estar muy agradecido con la gente de Nueva Libertad. Como Verónica mencionó, yo tenía más o menos como carte blanche para estar allá y fotografiar lo que me dio la gana en ese tiempo allá en la comunidad, casi nunca con una pregunta de qué estás haciendo, por qué estás aquí, qué vas a hacer con las fotografías. La comunidad abrió sus corazones, sus brazos, sus espacios para fotografiar la comunidad y el progreso de la fundación y establecimiento de la comunidad. Por eso estoy bastante agradecido. Gracias. Gracias, Kit. Gracias Sí. por tu intervención. Pues bueno, hay veces que los fotógrafos se acercan a la antropología como está haciendo actualmente Kit Dan Miller, que tiene en este momento un proyecto en Wilson, Carolina del Norte sobre la presencia de la comunidad latina en una ciudad pequeña en el sur de Estados Unidos. Él se ha vuelto en la práctica un antropólogo, ¿no? Va a campo, le gusta hablar con la gente, platicar con ellas, escuchar razones, ¿no? Y algunos antropólogos nos hemos ido acercando a la fotografía. Yo, lamentablemente, de manera muy lenta, hay gente que lo ha hecho desde hace mucho tiempo, lo ha hecho muy bien y que no utiliza la imagen para complementar, para ilustrar, sino que generan un discurso propio, sí mismo, ¿no? Desde la imagen, ¿no? Este es el caso de Isaac Guzmán, que va a ser nuestro siguiente presentado. Él es antropólogo cultural
por la Universidad de las Américas en Puebla. Hizo la maestría en antropología social en el CIESA Sureste y sus temas de interés son la religión, el desplazamiento forzado, la migración, la violencia. Está actualmente colaborando como fotoperiodista en la agencia Friends Press desde Chiapas y forma parte del Centro de Documentación Batsilab, en donde, por cierto, esta colección de fotos del Colorado de Kit Dan Miller va a ser ahí depositado, ¿no? Para que cualquiera lo pueda visitar y pueda hacer uso de este material que es parte de la historia de la zona fronteriza. Quiero darle pues las gracias a Isaac, quiero que nos comente él la importancia, ¿no? De este acercamiento que hay día a día entre la antropología social y la imagen, ¿no? La fotografía, sobre todo en casos como este, ¿no? De poblaciones que han sido violentadas, ¿no? Al grado del etnocidio, de la desaparición. Y que esas situaciones generan que en una o dos generaciones no se quiera hablar del pasado reciente, ¿no? Se prefiere olvidar, ¿no? El dolor es tal que se prefiere olvidar. Fue el caso del Colorado, en 30 años jamás había habido una conmemoración de la fundación de la comunidad y las nuevas generaciones ya no sabían cuál había sido la historia de la fundación, las razones de por qué los abuelos se habían desplazado hacia Chiapas, ¿no? El llegar con las fotografías de Kit Dan Miller fue una puerta directa a la memoria colectiva, ¿no? Y por primera vez en un espacio abierto pudieron hablarlo, decirlo, señalarlo, decir era tal, él venía acá, vivía aquí, hacía tal cosa, nos ayudó de tal manera, ¿no? La revitalización del recuerdo y de una memoria común puede lograrse de una manera muy particular, más que con los trabajos que realizamos los antropólogos, trabajos escritos, se logra mucho más con la imagen. Y de eso nos sabrá hablar muy bien Isaac Guzmán, que además tiene trabajos bien interesantes aquí mismo en Chiapas, ¿no? Por ejemplo, en esta zona que está duramente siendo agredida por el grupo, el crimen organizado, ¿no? La zona de Panteló, en donde hay cientos de desplazados y que están viviendo una violencia pues similar a la que vivieron los refugiados guatemaltecos hace 40 años, ¿no? En la frontera sur. Isaac, si quieres comentarnos un poco sobre esta relación de la que hablo entre la antropología y la imagen. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos que nos están viendo. A mí me parece bastante interesante este documental, El Colorado, esencialmente porque creo que vemos el documento audiovisual, la fotografía, el video en este caso, como una herramienta que se convierte en documento para la historia. Creo que desde una perspectiva de la antropología, muchas veces quizás no se ha ahondado en la práctica de la antropología usando los medios, ¿no? Este documental para mí me parece un ejercicio muy interesante para todo aquel que quiera conocer la historia de desplazamiento forzado, la historia de los refugiados y el papel que jugó México, como bien menciona Pierre, en recibir a tanta gente que tuvo que huir por la violencia, ¿no? Hay algo muy puntual que me gustaría mencionar con respecto al documental y que ojalá todos los que nos están viendo lo pudieran ver a profundidad, y es esta introducción que se hace a la mujer que se le muestra cuando Kit muestra la primera foto y ella dice, pues no sé quién es, ¿no? No sé quiénes son los que aparecen aquí. Y después hablando, ella encuentra que quien aparece ahí es un familiar de ella, creo que es su hijo, ¿no? Ahí es un fenómeno interesante porque podemos hablar de la imagen no como un producto de un dispositivo o
un producto automático, ¿no? Que solamente congela el tiempo, sino también como la imagen, como un documento que va a servir para la memoria, como se ha mencionado aquí, pero también que este uso de la imagen y en este ejercicio que ustedes hacen, Kit y Verónica, es que la imagen también es relacional. O sea, la historia también tiene que tener un sentido relacional. O sea, la imagen se lee en conjunto. Y creo que esa construcción que la imagen, digamos, logra tener con las personas ahí es importante. Y creo que eso nos profundiza más el uso de la imagen. En ese sentido también la imagen siguiente que nos presentan, cuando todos están en la noche tratando de descifrar quiénes son los personajes que aparecen en esa imagen, ahí es otro ejemplo de cómo la imagen funciona como documento, pero también es relacional. O sea, la lectura de la imagen no es solamente gráfica, sino también es relacional. Entonces, creo que eso es un valor interesante que yo encuentro en este documental, pero que también, como mencionas, Verónica, también nos lleva a pensar nuestro presente, y en ese sentido Chiapas, esta etapa histórica en Chiapas de tener por muchos años campamentos de refugiados, en donde la violencia estuvo constante, en donde muchos fotógrafos también de diferentes latitudes se vieron atraídos por este tema, nos hace pensar que pues esa violencia y ese desplazamiento que ahora se vive en Chiapas, pues no ha terminado. También este documental nos ayuda a pensar cómo estamos viviendo ahora, ¿no? Cómo a través de estos procesos que vivió o que viven estas comunidades, ahora este desplazamiento se ha convertido en Chiapas en un desplazamiento interno también por las violencias que suceden, ¿no? Entonces, creo que Chiapas ha sido, y este documental nos sitúa, un lugar en donde hay una gran diversidad cultural, en donde también hay una gran necesidad en términos de recursos materiales para la población, y que pues los problemas no han sido resueltos, ¿no? Pero creo que esta experiencia con este ejercicio etnográfico, visual, nos lleva a repensar qué ha sucedido en estos últimos años, qué demandas se han cumplido en términos de justicia social para los pueblos originarios. Otra de las cosas que a mí me gustaría recalcar, que creo que es bien importante, y lo que estamos, digamos, desde mi experiencia siendo parte del Centro de Documentación, el Batsi Lab, aquí en San Cristóbal de las Casas, es que nosotros estamos, y qué bueno que nos conocimos en este momento, creo que estaba hecho para que nos conociéramos y discutiéramos sobre esto, porque nos une en el sentido que yo veo en el trabajo de Kit un trabajo comprometido realmente con sus retratados. Y también ahí entra el sentido de un poco la forma de hacer fotografía, porque creo que eso es importante. Ya se mencionó el acceso que tuvo Kit para las comunidades, y eso hace una gran diferencia en términos, si ponemos en el plano de fotógrafos que llegan y cubren nada más la noticia por unos días y se van. Las imágenes se van, se convierten en un documento noticioso, funcionan comercialmente, pero si uno quiere hacer un documento histórico como el que hoy se nos presenta, pues claro que implica tiempo, implica disponibilidad, implica hablar con la gente, implica, como dices Verónica, quizá convertirte en antropólogo. Y eso creo que no es tan sencillo, porque el fotógrafo no se convierte solamente en el portador del dispositivo, sino también se convierte en el generador de imágenes en complicidad con la gente. Bien mencionabas tú, Kit, que tú pues nunca fuiste cuestionado, ¿no? El por qué, el para qué de estas imágenes, pero yo considero que ahí entonces, y se ve claramente en este documental que nos presentan, que la gente también veía en la fotografía o en el fotógrafo como una herramienta para mostrar necesaria ante tanta adversidad en esos momentos, el que alguien estuviera documentando lo que les estaba pasando, ¿no? Independientemente de esta estructura burocrática, organizativa, para
ver desde el Estado para ver qué era lo que iba a pasar con ellos. Creo que de manera individual y colectiva la gente veía en el fotógrafo un aliado. Y eso es ahí donde, digamos, actualmente podemos ver como dos caminos muy diferentes, ¿no? O sea, yo, hablando desde una perspectiva más personal, en un sentido de producir la noticia y en el otro sentido de producir las historias y que la imagen se convierte en un documento para la historia. Y bueno, creo que por último también creo que es importante demarcar que lo que ha sucedido y lo que se ve en este documental es que pues la historia que los mismos pobladores presentan es una historia pues muy diversa. Hay personas que en el documental también dicen pues no me acuerdo de nada, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Porque justo decías, Kit, que a ti te funciona y crees en la imagen para evitar ese silencio, ¿no? Y que la imagen más bien ayude a hablar a la gente, ¿no? Entonces creo que lo que vemos ahí es una diversidad de perspectivas con respecto a la memoria, a este evento que fue fundacional para las comunidades, que fue el desplazamiento forzado, pero creo que nos deja mucho este primer, digamos, gran acercamiento a esta comunidad que tuvo que salir de su origen. Y entonces este documental nos deja mucho para reflexionar y creo que abre una ventana muy, muy precisa para también pensar todo lo que ha sucedido en este estado, en Chiapas, ¿no? Y lo que sigue sucediendo. Gracias, Isa. Efectivamente, eh, es un documento gráfico, las más de 200 fotografías, ¿no? de Dan Miller. Como lo son también todas las fotografías de José Ángel Rodríguez, que también está dejando ahora todo ese registro en Patsilab, ¿no? Que también, bueno, en el que integra desde la guerra centroamericana, el refugio guatemalteco, ese programa de retorno colectivo, ¿no? Entonces tenemos como trabajo hacia adelante con Patsilab y con las propias comunidades, en las que, pues bueno, desde la perspectiva de algunos compañeros antropólogos, uno no debe de incidir, sino solo registrar, ¿no? Que para mí es una posición muy, muy positivista. Perdonen, la música es propia del Parque Central de Comitán, disculpen. Y pues bueno, solamente también comentar que toda esta población migrante, refugiada, se ha convertido en población migrante, o sea, no han dejado de desplazarse, ¿no? Y cuando se retira ACNUR en 1995 se cierra el proceso de migración, de registro migratorio, de regulación migratoria, y poco a poco fueron retirándose de los campamentos de refugio hasta que en el 2005 se entregan las últimas cartas de naturalización en los campamentos de refugio, ahora convertidas en comunidades fronterizas. Algunas comunidades tuvieron un desarrollo mucho más rápido que otras. Yo no entendía, como muchos otros, qué pasaba en el Colorado, porque había ese desplazamiento lingüístico tan brutal, ese silencio tremendo sobre la historia reciente. La persona a la que tú haces referencia, Isaac, sobre que no recuerda nada, es una persona de 30 y tantos años, es muy joven, 31, 32 años. Entonces, él llegó muy pequeño de la guerra, ¿no? No lo recuerdo, que tendría 1 o 2 años. Lo cierto es que hubo tal silencio que las nuevas generaciones no saben qué sucedió, ¿no? Por eso fue un festival que sí generó
mucha expectativa entre la propia población, todos se volcaron a ayudar, ¿no? A realizar su primera fiesta comunitaria, ¿no? En donde participaron cada uno de los niveles escolares, pero además fue muy importante porque sí invitaron por primera vez a les llaman migueleños, aquellos que se desplazaron desde San Miguel a Catán, Guatemala, y que hablan del Acateco, como en Colorado, la mayoría. Entonces, invitaron a la gente municipal de San Miguel Acatán, a la reina indígena de San Miguel Acatán, o sea, se borró por un momento la frontera para reconocerse como una región cultural, como una comunidad cultural, más allá de la ciudadanía y el pasaporte, ¿no? Entonces se juntaron migueleños, guatemaltecos y mexicanos, y también invitaron a los migueleños del mismo municipio de La Trinitaria, que están en la comunidad de La Gloria y en la comunidad de San Francisco de Asís principalmente. Estas tres comunidades del Colorado, La Gloria y San Francisco de Asís, son más de 7,000 personas, ¿no? Mayores de edad que aún practican su propia lengua, pero el Colorado tiene un proceso muy, muy particular de olvido y de silencio. De allí era la importancia de generar este festival, y no solamente llegar y regresarles las fotos, sino hacer un ejercicio colectivo, quizá incidiendo, quizá presionando, apretando un botón, para que entonces toda esta memoria empezara a compartirse, ¿no? En el espacio público, a tal grado que, bueno, nos han estado llamando para ver si podemos apoyar en los siguientes años en hacer este tipo de festivales. Y bueno, quien participó también en este festival, apoyando a la población acateca de la comunidad La Gloria, fue el doctor Malte Gambus, alemán totalmente, si les dicen chapines, de buen modo y de mal modo, pero sobre todo de buen modo entre amigos, a los guatemaltecos que tenemos de aquel lado de la frontera, Malte sería uno de ellos. Un alemán que se ha relacionado primero en Guatemala muchos años, ¿no? Hurgando desde el teatro y desde la antropología la historia de ese país, y que trabajó también en La Gloria desde la disciplina del teatro con las nuevas generaciones, ¿no? La Gloria sí tiene un festival cada año, sí tienen un trabajo histórico muy importante con las nuevas generaciones, y con mucho gusto decidieron acudir al Colorado y participar en ese festival de la memoria histórica. Y yo quisiera que Malte nos hablara muy brevemente de lo que fue para los jóvenes del bachillerato de La Gloria acudir con la danza del venado y de la conquista, que es un baile tradicional en San Miguel Acatán, y que ellos siguen practicando ahora en territorio mexicano, y que participaron con estas danzas en el Colorado, ¿no? Los jóvenes de 30 años hacia abajo con los niños, ¿no? Vieron por primera vez estas danzas en el festival. ¿Quieres platicarnos un poco sobre ello, Malte? Sí, claro, cómo no. Hola, saludos a todos. Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Acá se está oscureciendo en Londres. Sí, gracias por la presentación, Vero. Lo de Chapín, claro que se toma como un cumplido. Es para mí un honor. No voy a decir que voy a representar algo guatemalteco, pero lo tomo como una referencia de día a día, ¿verdad? Sí, o sea, como lo que Vero mencionó es muy interesante, y claro, o sea, yo estuve presente el mismo día y vi esas interacciones que fueron provocadas por las fotos, ¿verdad? Entonces yo, o sea, tal vez del teatro, no sé cómo vincularlo ahorita, pero tal vez les platico más adelante un poco de eso, pero también con los jóvenes de La Gloria se llevó a cabo un proyecto de fotografías donde trabajamos con los archivos de la comunidad, los archivos familiares de la comunidad, y donde pues se contrastó un poco el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Siempre con esa cuestión de la fotografía.
y fue bastante interesante ver algo parecido pasar también allá en el Colorado, ¿verdad? O sea, el poder de lo visual. Y yo creo que, pues, no sé, mi comentario, lo que me surgió ahorita a la mente, escuchándoles hablar antes, es que, o sea, un poco esa idea de la fotografía que un poco más allá de simplemente una representación del pasado, ¿verdad? Sino que es como un objeto que en sí lleva como inscritas ciertas como temporalidades o ciertas historias o ciertos momentos, porque no es un producto ya hecho la visualización, ¿verdad? Sino que es un objeto que es una constante creación, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, se muestra la foto, de repente surge una plática entre gente de diferentes generaciones, tal vez gente que en su vida cotidiana no tiene mucho contacto, y luego se inscribe otro tipo de significado encima de la misma foto, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a mí me pareció bastante interesante, y en este caso, Jóvenes de la Gloria, que tienen mucho vínculo con el Colorado, históricamente, a veces hasta con los mismos familiares, pero no tanto en la práctica diaria, ¿verdad? Siempre se ve como algo aparte, como es otra comunidad, y se distingue un poco, y se habla de, los del Colorado ya no hablan acateco, ¿verdad? O sea, siempre hay como una cierta separación, pero luego cuando se habla de eso del pasado, hay una unidad inmediata, ¿no? Inmediata, ¿no? Que se unen a través de ver la misma foto y se crean nuevas temporalidades, ¿no? Porque la idea de la memoria es en constante creación, ¿verdad? Entonces, en este momento, en algunos años, se va a hablar del momento cuando vino Keith y Vero y se hizo el evento, y la comunidad estaba hablando de las fotos, ya se vuelve una memoria en sí, ¿verdad? Entonces ya vamos como diferentes temporalidades que se transmiten a través de la misma fotografía, y eso para mí fue muy interesante, y fue muy interesante ver también la reacción de los mismos jóvenes y las mismas jóvenes que vinieron conmigo como grupo ahí a visitar, a participar en el proyecto. Y que, bueno, tal vez para no hacerles el cuento largo, me interesó mucho un término que utilizaste tú, Keith, ahorita, el de la etnogénesis, ¿verdad? Y claro, no lo voy a llevar a un discurso largo, conceptual, pero yo creo que es muy interesante porque creo que la narrativa, o sea, la idea en la cual lo presentaste es como que en el Colorado hace falta ese tipo de etnogénesis, ¿no? De que como que no se cuenta. En la Gloria sí existe algo que se podría más bien denominar etnogénesis, porque hay o sea, se celebra la Feria Caranio, se recuenta desde 1985, se recuenta la historia, y no empezando desde la violencia en Guatemala, sino que empezando desde el inicio de los acatecos, ¿no? Cómo fue que San Miguel se volvió el santo de ese pueblo, ¿no? O sea, eso más bien una etnogénesis más amplia que solo a la Gloria, pero luego llevándolo a unas identidades muy locales, ¿no? Entonces me interesó mucho porque en la misma vez esa etnogénesis tampoco no es escrita en piedra, ¿verdad? No es escrita así de una forma no cambiable, ¿verdad? O sea, sino que también es en una constante creación, y se va añadiendo, y los jóvenes mismos también con la obra de teatro, que también involucra un par de vínculos con la migración contemporánea a Estados Unidos, van añadiendo, o sea, es una tradición, no se termina en un producto, sino que está en un constante proceso de creación, ¿verdad? Entonces vamos viendo como los jóvenes mismos añaden sus propias ideas y sus propios mensajes, su propio análisis a las tradiciones, y vamos a ver que los jóvenes mismos son creadores, ¿no? Socioculturales, ¿no? Y pues se dice siempre que los jóvenes son el futuro de una comunidad, ¿verdad? En este caso sí se puede ver, o sea, yo lo vi muy fuertemente en la Gloria, y no puedo hablar del Colorado tanto porque nada más lo he conocido unos 2, 3 veces, pero vemos que también ahí los mismos jóvenes, el interés está ahí en su pasado, y vemos lo que provoca simplemente tener el pasado así como visualmente representado en su comunidad, ¿no? Entonces, solo eso como un par de ideas que les felicito mucho. Fue un evento muy impactante. También se cerró la frontera. Yo todavía regresé a Guatemala, creo que la frontera se cerró el día siguiente por la situación de la pandemia. Entonces, lo recuerdo como un tiempo muy intenso, de muchos cambios, pero sí, ajá, exactamente, fue ahí donde
donde asistí a ese evento. Entonces, sí, muchas gracias por darme la palabra, Vero, y sí, gracias por invitarme. Gracias, Malte. Sí, efectivamente, los jóvenes del Colorado vieron todo ese trabajo cultural que se hace en La Gloria con Malte y con otros colectivos y ha despertado, ¿no?, el interés de realizar algo similar. Bueno, quiero presentar a Gerardo Alcocer. Vamos a finalizar. Antes vamos a darles un adelanto, otra secuencia pequeñita sobre el corto. Y posteriormente me gustaría que Gerardo Alcocer, que formó parte de este trabajo en la grabación, en la edición, y que además es bueno comentar que la mirada que tenían por ser la primera vez que llegaban a Chiapas. Nosotros hicimos un trabajo posteriormente en un número de narrativas antropológicas, revista de difusión de la DEAS, y ellos hicieron pues un artículo sobre su experiencia en este festival como fotógrafos, como antropólogos y como personas que llegaban por primera vez a Chiapas en un excampamento de refugio y al mismo tiempo que estaba pasando una caravana centroamericana de migrantes a pocos kilómetros de ahí. Entonces le doy la palabra a Gerardo. Antes vamos a ver la última secuencia del cortometraje y doy la semblanza de Gerardo, que tiene muy pocos años, bueno, lo doy yo de una vez, tiene poco tiempo de haberse graduado en la UAM Iztapalapa. Él ha trabajado temas religiosos, pero también de violencia, sobre todo con grupos de jóvenes, ¿no? Trabaja la juventud y la violencia y desde ahí trata de registrar estos movimientos sociales, estas defensas, estas movilizaciones desde la fotografía, ¿no? Ahora sí, adelante, Gerardo, me gustaría que nos narraras, nos contaras un poco aquello que hemos platicado sobre lo que fue para ustedes tres, para Tomás Pineda, Kevin Ramos y para ti, como parte del Laboratorio de Antropología Visual de la UAM Iztapalapa, esa experiencia en el Festival de la Memoria Histórica. Muchas gracias, Vero. Pongo primero la última parte del adelanto, ¿verdad? Va. Vamos a poner la última parte. Mañana de los 40 años que salió nuestros padres, abuelos, papá, en Guatemala y 30 años de venir aquí en Colorado. Es lo que vamos a festejar mañana y tanto festejar día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mañana, esa fecha es una fecha que escogimos para celebrar tanto el día 8 de marzo y tanto recordar todo lo que sufrieron nuestros papás, abuelos, nuestros seres hermanos que quedaron en Guatemala, que perdieron la vida por la guerra. Ese día fue un día triste, muy triste. Hubo llanto, hubo grito. Esa hora, esa fecha querían mucho apoyo. Cómo me gustaría que mis abuelos estuvieran viendo
lo que vamos a festejar mañana. Y muchas hermanas y hermanos estarán igual, lo que yo siento también. Perder una familia, un abuelo, una abuelita, los recuerdos que nos dejaron, gracias a mis abuelitos. Que Dios le tenga en su gloria. Es lo que les puedo decir esta tarde. Bueno, pues muchas gracias, Vero, por haber organizado este espacio y bueno, y por invitarnos a estar aquí, dirigir algunas palabras. Un saludo a toda la audiencia. Desafortunadamente mis compañeros pues hoy no pudieron conectarse para pues también compartir sus experiencias en la producción de este trabajo. Pero bueno, sí, seguramente nos estarán escuchando y están de alguna forma aquí presentes también. Pues nuestra experiencia fue una experiencia bastante interesante, ya que los tres estuvimos trabajando en nuestros proyectos de tesis temas urbanos, ¿no? O sea, provenimos de una línea más de la ciudad y realmente no habíamos hecho trabajo de campo fuera de la ciudad, sino que estuvimos totalmente a lo largo de este proceso trabajando de los procesos de nuestras tesis, trabajando dentro de la ciudad. En mi caso, temas de juventud. Tomás venía de una línea sobre los sonideros, Kevin sobre temas de religión, todo esto en la ciudad. Entonces, el llegar a Chiapas, al Colorado, a hacer este trabajo fue pues una experiencia bastante interesante, muy distinta a todo lo que habíamos hecho con anterioridad. Nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando en conjunto, esto a raíz del Laboratorio de Antropología Audiovisual de la UAM Iztapalapa. Ya habíamos tenido como pues ejercicios previos a este trabajo, pero pues nada parecido a lo que estuvimos trabajando en el Colorado. Y pues fue bastante revelador en cierto sentido, porque pues era como si todo lo que estuviera pasando en la frontera no pasara. Era un mundo totalmente diferente el que nos encontramos. Nosotros veíamos las noticias porque justamente en esa semana estaba muy fuerte el tema de la caravana migrante en la frontera, y pues queríamos encontrarnos un contexto totalmente diferente en el Colorado, y lo que nos encontramos fue una realidad totalmente distinta. Y a lo largo de esta semana que estuvimos grabando, que tuvimos la oportunidad pues de acompañar tanto a Vero como a Kate en todo este pues trabajazo que se aventaron en la comunidad, pues también fue un proceso totalmente complejo, podríamos decirlo. O sea, siempre nos estábamos como haciendo muchas preguntas de, pues justo de qué era lo que teníamos que grabar, porque eran tantos temas, eran tantos procesos los que se estaban viviendo en esos días que estuvimos ahí presentes, que nos reventaba la cabeza. Era como toda una complejidad lo que nos enfrentamos. Y lo que vimos, ¿no? Lo que estábamos presenciando. Una complejidad, pero una complejidad bastante motivadora, bastante padre, sí, que nos hacía estremecernos como de todo lo que estaba pasando, y el estarlo presenciando y el estarlo escuchando y el estarlo viendo, pues era una cosa padrísima. Yo pues en cierto sentido dividiría, por ejemplo, el trabajo que hizo Kate con las fotografías en 3 momentos totalmente diferentes, que fueron procesos que pues, nos ayudaron mucho a ir construyendo la narrativa del documental. La primera parte fue cuando íbamos entre las calles del Colorado, colocando las lonas entre las paredes
tratando de ubicar el espacio donde Kate había hecho la fotografía y en donde, cómo había cambiado el espacio, ¿no? O sea, esa fotografía, ¿ahora qué era? Y entonces si era ir con la gente, era ir preguntándole a las personas si ubicaban ese espacio en esa fotografía. Y la gente pues se soltaba totalmente. Y cómo, por ejemplo, un árbol se vuelve tan representativo de un espacio que aunque ya no esté ese árbol en cuestión, la gente lo ubica ese espacio, ubica ese lugar en cuestión. Y eso era algo que nos parecía maravilloso. Además de que pues en todo este proceso nos acompañaron los jóvenes de la preparatoria del Colbach, que pues también tuvimos este enfrentamiento interesante, lingüístico con las personas, porque no muchos hablan el español, o quizás el español que hablan pues es quizás un poco más limitado, se sienten más cómodos hablando en acateco, y entonces los jóvenes eran quienes nos ayudaban a comunicarnos con las personas para preguntarles sobre esos lugares en los que se había tomado la fotografía hace 30 años y en dónde se encontraban esos lugares ahora. Entonces ese vínculo con la juventud que también se involucraron en todo este proceso, que nos ayudaban a colgar los lones, que iban con la gente, que identificaban ellos mismos. Hay una parte en la que una joven pues identifica a la abuela de su amiga y le dice, ah, ¿quién no? Ella es tu abuela, la que está aquí parada. Y era una fotografía donde estaban diferentes mujeres y personas haciendo fila para llenar unos cántaros de agua, ¿no? En una de las piletas de agua que están todavía ahí en la comunidad. Y entonces eran muchas mujeres, pero identificó pues a la abuela de la chica y se crea también como un ambiente, un espacio bastante bonito, porque los jóvenes ven a sus familiares con una fotografía de hace 30 años, se reconocen a sus familiares, reconocen a sus abuelos, a sus papás, etcétera, etcétera. Entonces fue un detonante bastante interesante el ver eso. Además de ir pues caminando entre las calles del Colorado y, por ejemplo, detenernos en la escuela y montar una fotografía de cómo era la escuela hace 30 años y lo que es la escuela hoy, o la iglesia, cómo fue cambiando el espacio, y que los jóvenes se involucraran en ese sentido para ver cómo se había transformado esos espacios, fue una cuestión bastante enriquecedora e interesante, en la que los jóvenes, pues también lo destaco mucho, pues se interesaban, ¿no? Ellos buscaban a las personas, ellos lo reconocían, decían, tal persona vive aquí a 2 casas, vamos a preguntarle, quizás ella sepa cuál es este lugar, o quizás reconozca quiénes son las otras personas que están en la fotografía, etcétera, etcétera. Otro momento interesante fue cuando fuimos casa por casa buscando a las personas que había retratado Kate hace 30 años. Y pues era la misma dinámica, nos acompañaban algunos jóvenes, y íbamos viendo las fotografías y nos decían, ah, bueno, es tal persona, es la tía de fulanito de tal, o es la mamá de tal, o es el papá de tal, o es este personaje, es el de la tienda, tal persona. Y entonces íbamos con las personas y les entregamos la fotografía, ¿no? Ese retrato que se les había tomado y que Kate había imprimido para entregárselas. Y ese momento en el que pues se les daba la fotografía y se veían a sí mismos de un retrato de pues, hace 30 años, pues también era una cosa bastante interesante, muy loca, de verse a sí mismos, ¿no? De reencontrarse a sí mismos, que pues de hacer de ese trabajo de memoria y que nos narraran la fotografía, que nos narraran cómo era que habían llegado a ese punto, que nos contaran la historia que había detrás de esa fotografía, de lo que estaban haciendo, de lo que estaba sucediendo y de su historia en sí, de todo el dolor que tuvieron que sufrir para llegar a esa fotografía, para llegar a ese retrato, ¿no? Toda la historia que había detrás. Y pues era una cosa que nos hacía estremecernos, que nos contaran todo eso. Y bueno, también por supuesto que muchos de ellos pues hoy en día tienen ya a sus hijos, y pues también ver sus hijos, ¿no? Esta misma lógica de ver a su mamá o de ver a su papá pues, cuando eran jóvenes, cuando tenían quizás su misma edad o quizás un poco más jóvenes, que nunca antes habían visto quizás una fotografía, porque fue un periodo en el que pues, no había forma, ¿no? No había pues no había forma, ¿no? De que tuvieran una fotografía de ellos
en esa época. Entonces, pues fue algo bastante interesante. Y bueno, regresando un poco también al punto anterior de las lonas, perdón, algo que también nos llamó muchísimo la atención era cómo a través de colocar una lona en un espacio, en una calle, cualquiera que fuera una esquina, pues nosotros la dejábamos puesta, hacíamos, pues nosotros grabábamos un poco el proceso de cómo pues, la colgaban, de cómo se organizaban para hacerlo, de cómo se iban reconociendo y demás. Pero de repente, pues nos íbamos y nos alejábamos un poco para ver qué pasaba con la lona. Y era como un detonante el que la gente iba a la lona a observarse y a ver el espacio y a reconocer. Pues, si era un paisaje, pues decían, aquí ahora está la casa de tal persona, de este lado están las canchas, de este lado está tal cosa y demás. Cómo una fotografía puede justamente crear este espacio de comunidad en el cual se empiezan a hacer intercambios pues bastante complejos de memoria, ¿no? Se construye comunidad y se construye este espacio que rompe con la rutina de las personas para poder trasladarse y hacer este cambio bastante bonito, bastante padre de pues hacer todo este ejercicio de memoria, ¿no? Hacer todo este ejercicio de recordarse y de situarse en ese espacio. Y el tercer momento fue este momento en el que proyectamos las fotografías en las canchas de fútbol y de básquetbol del Colorado. Y pues en este caso estaba toda la gente, ¿no? Estaba toda la comunidad, todos los que quisieron acompañarnos, estaban presentes. Yo creo que realmente era pues casi toda la comunidad la que estaba ahí presente. Y esta proyección de las fotografías fue un ejercicio bastante interesante ya con toda la comunidad, porque justamente era el ejercicio de, esa persona es fulanito de tal, y de repente había otra persona que contestaba, no, no es tal persona, es tal otra persona. O, sí, es tal persona, pero ya no supe qué le pasó a tal persona. Y alguien más contestaba, está en Estados Unidos, porque también otro tema ahí bastante interesante con la comunidad, la migración que se está haciendo hacia los Estados Unidos. Y ese ejercicio de, eh, ahora se mudó, ya no vive, ya no supimos de él, se regresó a su comunidad de origen, etcétera, etcétera. Ese ejercicio y ese intercambio que tuvimos la fortuna de presenciar y de presenciar y de retratar, fue un intercambio, pues, de otro mundo, maravilloso, muy, muy padre, muy, muy enriquecedor. Y algo que de esta última parte se nos quedó muy grabado a los tres, porque siempre lo estuvimos como pensando y teniendo en mente, fue que justamente cuando ya acabamos de hacer la proyección, ya estábamos recogiendo, nos pusimos a hacer nosotros algunas entrevistas para que la gente nos contara su experiencia. Mucha gente se acercó, ¿no? Nos quiso contar pues sus historias y la importancia que tenía el que hiciéramos un ejercicio de esta índole para hacer memoria, ¿no? Me acuerdo mucho de una señora que estaba muy empecinada de, es que es la primera vez que nos vemos y la primera vez que los jóvenes nos ven y que la primera vez que escuchan los jóvenes este trayecto y este sufrimiento que tuvimos que pasar para poder llegar a este lugar que ahora es su hogar, pues fue algo bastante interesante. Pero algo que me llamó mucho la atención, que no sé si te acuerdas tú, Kate, fue que se nos acercó una familia, un joven, su esposa, y si no mal recuerdo, tenían a un bebé en brazos o lo traían pues ahí con ellos, y nos preguntan sobre una fotografía en particular. Y decimos, bueno, ¿qué fotografía? ¿No? Dice, es ese retrato de un señor. Decimos, creo que sí lo tenemos impreso. Dice, bueno, nos preguntaba, ¿cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo puedo tener una copia de esa fotografía que proyectaron de un señor? Decimos, sí, creo que la tenemos impresa. Creo que te hablamos o tú ya estabas ahí, Kate. Y nos dicen, es que esta es la fotografía del abuelo de mi pareja, del chavo que estaba ahí. Y él nunca había tenido una fotografía de su abuelo. Y entonces el tener esa fotografía en sus manos, el poder verla y el poder tenerla, porque no tenían una fotografía, no tenían un recuerdo de esa persona, pues también es una cuestión con un detonante bastante, bastante interesante, bastante fuerte. Entonces, pues fue un bombardeo de tantas cosas el estar esa semana en el Colorado, pues el presenciar y justamente que los jóvenes se involucraran con su cultura, porque había un distanciamiento y que pues, nos lo decían muy abiertamente, es que
yo no sé qué soy, yo no sé si soy mexicano, si soy yacateco, me voy a terminar yendo a los Estados Unidos ya como un destino seguro, pues soy de aquí, no soy de allá, ya no hablamos el idioma, ya no hablamos el yacateco, no nos interesa aprenderlo, y el tener ese espacio en el que justamente se obligaran a ellos mismos, acompañándonos a nosotros a reconocer el espacio y a irse encontrando, y que después participaran en el festival de esta forma tan padre, pues haciendo pues representaciones, involucrándose de una forma, de cualquier forma que se involucraran los distintos jóvenes o los niños, los adolescentes, pues justamente también pues hace que se conecte, ¿no? Que identifiquen de dónde vienen, que reconozcan que pues no es algo negativo o algo malo el ser acatecos, sino que pues ahí está, ¿no? O sea, que no hay que romper un poco con ese estigma o el rechazo que se está generando entre los jóvenes, pues también fue un proceso ahí, pues bastante revelador. Y pues ya finalmente, pues tristemente nos tocó una época complicada, la época del COVID, para poder trabajar, y pues fue bastante difícil el trabajar a distancia, fue todo un reto, aunque ya tuviéramos esa experiencia de trabajar en conjunto y demás, pues el COVID, la pandemia, nos hizo realmente más complejo la labor. Fue muy difícil poder editar a distancia, no tener un espacio en el cual coincidir los tres para poder ver los avances de los demás o tener como ciertas líneas y demás. También fue un reto porque muchas de las entrevistas que realizamos estaban en Acateco y pues nosotros no sabemos Acateco, entonces Mari ahí nos echó una gran ayuda traduciendo todas las entrevistas, pero bueno, pues era la labor de traducir, editar, ¿no? Pues fue un reto, fue una cuestión bastante compleja, pero muy enriquecedora, muy padre, muy buena. Ya hasta que, bueno, nos echó la mano, afortunadamente, Silán, para entrar, ya a darle un orden a todo ese trabajo que estábamos haciendo, que pues estaba un poco complejo justamente por esta distancia que teníamos entre nosotros. Él nos ayudó ya a concentrar toda la información en un proceso, en un documental ya más estructurado, que le diera más, pues que funcionara, pues, ¿no? Que tuviera ya esta línea más marcada, más trabajada y demás. Creo que sin la participación de Silán nos hubiera costado aún más trabajo el poder producir del terminar este documental. Y bueno, eso creo que es todo lo que puedo compartirles. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias. Yo he tenido que moverme en este momento despacio porque hay un meeting político en la Plaza Central de Comitán. Bueno, pues yo quiero cerrar, nos hemos extendido un poco, pero no quería dejar de oír la voz de cada uno de los que han estado en esta mesa. Y agradecer a Silán Méndez, que no es la primera vez que además colabora, que trabajamos juntos, ¿no? Más que colaborar, que trabajamos juntos. A él le debo el poder buscar otro lenguaje, ¿no? No solamente en el trabajo académico, sino otro lenguaje que es el de la fotografía, que nos ha dejado mucho, una relación además muchísimo más cercana con las comunidades, ¿no? Porque es un espacio de intercambio de muchísimas experiencias. De hecho, tenemos más de 20 horas grabadas que esperamos poder editar pronto para el año que viene, si llegan los recursos necesarios del universo, poder tener un documental sobre lo que han sido los 40 años del refugio guatemalteco en Chiapas, ¿no? Porque también hay población que fue desplazada a Campeche y Quintana Roo, que tiene un proceso distinto. Creo que lo que es además más importante mencionar es que son ejemplo de que sí se puede hacer no me gusta la palabra integración, que es casi un sinónimo de aculturación, de si llegas a mi país tienes que seguir nuestras formas, y no es el caso, sino el abrir espacios para poblaciones que están
huyendo de la violencia que está sucediendo ahora mismo en Centroamérica y en países, y bueno, también en países de Sudamérica y de África, y que están cruzando nuestra frontera sur. Sí se puede, ¿no? Sí se puede cuando hay una voluntad política, ¿no? Cuando las instituciones se ponen de acuerdo, el generar estos espacios en donde la misma gente va buscando también las maneras de autosubsistir sin la ayuda internacional, ¿no? No les ha sido fácil, de ser refugiados y campesinos sin tierra, se convirtieron en migrantes económicos. Y lo que dice Gerardo de llegué a una comunidad que no parecía un campamento de refugio, pues no, no es un campamento de refugio 30 años después como lo puede seguir siendo en Grecia o en Palestina, ¿no? En donde las condiciones siguen siendo sumamente difíciles. Son comunidades con servicios impulsadas inicialmente por ACNUR y posteriormente por todo el trabajo y el esfuerzo de ellos mismos, ¿no? Más que del gobierno mexicano. Y son ejemplos de que se puede recibir, se puede entonces permitir que en estos espacios llegue esta población que está huyendo de la violencia de muchos tipos, no solamente de la violencia de los mares, como Pierre nos comentaba, sino de las crisis ecológicas, ambientales que hay en Centroamérica y de la misma pobreza generada por los embates de estos modelos económicos y que tenemos la obligación de recibir, como se ha acordado en los estatutos firmados por el gobierno mexicano, ¿no? En diferentes momentos referentes a asilo y refugio, ¿no? Se puede hacer de manera ordenada, ¿no? Respetando los derechos humanos de la gente que está en tránsito. Y pues bueno, ellos son de algún modo, las poblaciones de origen guatemalteco que están en la frontera sur de Chiapas, son ejemplo de ello. Esperamos pronto tenerles un material mucho mayor con estas horas que tenemos grabadas, Ilam Méndez y yo. Y pues bueno, solo quiero cerrar agradeciéndoles muchísimo su participación. Vamos a dejar esta presentación en el canal de la Coordinación Nacional de Antropología de Lina, en el canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología, para que podamos difundirla y mostrarla con gente interesada en el tema. Y pues, también nos han invitado en el Congreso Centroamericano de Antropología a presentar el cortometraje y así que en unos días va a andar ya por otros lados. Y pues bueno, en este momento está de acceso libre, ¿no? Les vamos ahí mismo en el canal a tener el enlace hacia el cortometraje para que las comunidades, sobre todo nos interesa mucho que las comunidades puedan tener acceso a estos materiales, ¿no? Y también darle las gracias a dos personas que colaboraron mucho, Mari Felipe en la traducción del Chuca, Cobala, Cateco, Matías Tomás también, promotor cultural de La Gloria, que siempre está interesado en fortalecer las raíces culturales, no solo de su comunidad, sino de su comunidad cultural, ¿no? Sea en Guatemala, sea en el sur de México. Gracias a cada uno de ustedes y gracias a Lina por abrirnos este espacio. Pierre, Gerardo, Isaac, Malte, Kit, cada uno de ustedes les agradezco muchísimo que se hayan sumado en este esfuerzo de ya darle banderazo a este material para que recorra otros espacios, sobre todo comunitarios. Esa es nuestra invitación. Buenas tardes y estaremos viéndonos muy pronto. Gobierno de México.